¿Qué tal de nuevo acá en Dominó? Buen año para todos. Arrancamos el 2012, Antonio. Buenas tardes, buen año para todos. Nuestra 12ª temporada, o 12ª temporada de Dominó, lo cual de manera interrumpida, lo cual equivale a decir... Ininterrumpida. Claro, que como todas las semanas hemos estado con ustedes, Ismael desde el comienzo con el Pato Méndez, con Darío del Arco, y bueno, yo tuve la suerte de ser convocado para agregarme aquí en el año 2001, pero ya hemos pasado los 600 programas, no tengo la cuenta exacta, pero... Sí, porque nunca en el verano interrumpimos el programa. Esto no sé si habrá sido bueno o malo para quienes nos acompañan, pero... Para nosotros es bueno. Para nosotros sí, y tenemos que agradecerle tanto a quienes nos han auspiciado como a quienes nos dan la posibilidad, la gente que contrata el espacio y que pilotea todo esto y que nos da la posibilidad de trabajar aquí desde hace tantos años y con la libertad con que lo hemos hecho siempre a través de todos los gobiernos y todo el tiempo que han pasado y todo el tiempo. Bueno, mira, arrancamos el año lógicamente con un tema político institucional muy importante que tiene que ver con la operación de la presidenta. Lógicamente es un hecho que tiene enorme importancia. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de la primera magistratura del país, después de una elección que ha sido para algunos casi plebiscitaria, y de ese punto de vista tiene enorme importancia el tema político-institucional que se genera a partir de esta operación y, lógicamente, la presidencia en manos de Vudú, que me parece que va a ser un mero registro, digamos, de las decisiones que se tome a propio nivel oficial y con la propia supervisión de Cristina Fernández de Kirchner, como ella misma se encargó de decirlo los días previos a la operación. Y después, ya más en el plano... Yo quería decir algo, Ismael, sobre esto, antes de ir muy importante. A los temas generales. La verdad que me hubiese gustado ver en la Argentina, ya a esta altura de la civilización, y después de tantos años de crecimiento y de gobierno del mismo signo, y con el altísimo poder que tiene la presidenta, a mí me hubiese gustado ver otro escenario en este tema de la operación. ¿A qué te referís? Me refiero a tres cosas que pueden parecer tontas, pero que no lo son. Los médicos coincidieron en que la operación de la presidenta tiene 98% de posibilidades de resultar exitosa, y esperemos que así lo sea, pero que no podía realizarla cualquier cirujano por una cuestión de que la zona es delicada. La presidenta está en el Hospital Austral porque ella paga, junto con su familia, una costosísima prepaga. No es demagogia lo que estoy haciendo. El punto uno que quiero decir es que me gustaría que la doña Rosa que vive en Almagro, en Banfield o en Villa Luzuriaga y que mañana tenga que pasar por esta operación, pueda tener a su alcance, después de tantos años de crecimiento, por lo menos en número de la economía, un hospital público y médicos que le puedan hacer una operación de este tipo, que según los médicos es sencilla y delicada al mismo tiempo, de la misma manera que se le están haciendo a la presidenta. Segundo, me hubiese gustado que la presidenta diera orden de que no llevaran gente obligada a hacerle el aguante como se hicieron en el Hospital Austral, porque ella no lo necesita, y además es lamentable porque la gente lo ha reconocido por radio. A mí me obligaron a venir acá, me trajeron. Entonces, toda esa gente que cobra planes, la verdad que a mí me hubiese gustado que hoy estuviera haciendo la tarea para la cual está contratada o está subvencionado, como lo querramos llamar. Y tercero, como calidad institucional, me hubiese gustado que el vicepresidente, en ejercicio de la presidenta, aunque como todos suponemos va a estar muy custodiado, hubiese ocupado el lugar que le corresponde en este momento, y en este momento, en vez de estar sentado en un despacho del Banco Nación a donde lo mandaron, estuviera sentado en el despacho que le corresponde en la Casa Rosada. Porque hoy, le guste o no a los kirchneristas, y sobre todo hasta que la presidenta recupere la plena lucidez después de la anestesia, Vudú es el número 1 del país. Y está en el Banco Nación, no está en la Casa de Gobierno. Me parece que todo esto me permite, por lo menos a mí, hablar todavía de síntomas de republiqueta, con todo el respeto que merecen las antiguas republiquetas. Y aunque el gobierno se enoje, esto es así. Bueno, es un comentario muy pertinente porque al mismo tiempo la Argentina enfrenta situaciones importantes. Se ha conocido especialmente en los últimos días decretos y resoluciones del gobierno
anticipando el escenario que vamos a tener en el 2012, medidas de la Secretaría de Comercio Interior restringiendo importaciones a más no poder, porque dicen hay que cuidar cada dólar para que no se vaya en la importación. Medidas muy importantes de ajuste en las provincias. Tuvimos un fin de año muy dramático en el caso de Santa Cruz. ¿No? Tenemos ahora una situación también muy delicada, inclusive hasta de conflicto de poderes en Río Negro, entre el nuevo gobernador y el Javier Sodero Nieva, el titular del Supremo Tribunal. El titular del Supremo Tribunal de la provincia de Río Negro. Tenemos dificultades en el caso de Córdoba para pagar los sueldos y un decreto de la presidenta que hoy lo vamos a analizar mucho más en detalle aquí en Dominó, que tiene que ver con una suerte de revisión de toda una serie de adicionales y pagos que reciben muchos empleados públicos y que consideran que esa revisión podría redundar en una baja de su ingreso, una reducción salarial, una baja del ingreso, que me parece que es muy paradójico, que durante todo el año pasado, desde el gobierno, se criticaba lo que hacían en Grecia, que era ajuste, se criticaba lo que se hacía en España, que era ajuste, se criticaba a medio Europa porque decían que en medio de una crisis no hay que ajustar. Bueno, aquí nuevamente la palabra ajuste, y por el lado mucho más sensible que es el ajuste de los sectores, digamos, más carenciados, de los que tienen ingresos fijos, asalariados, que en este caso estamos hablando de empleados públicos provinciales o de empleados públicos nacionales, bueno, es una palabra que vuelve a instalarse en la Argentina. Como ya se instaló disfrazada la palabra tarifazo. La palabra tarifazo ya creo que cada vez es menos disfrazada. Y la gente todavía no tiene idea de lo que le va a ocurrir en abril cuando le caigan las boletas, ¿no? Yo te doy un ejemplo y con esto cerramos la introducción de Dominó. Ayer, con 513 kilovatios de luz, no es mucho, es un consumo bastante medio, 40 pesos la factura con subsidio, 197 sin subsidio. Haces la cuenta y te da arriba del 400% de ajuste en la tarifa de luz. Esto puede tener una gran repercusión en el costo de vida, pero sobre todo en el bolsillo de las familias. Ahora, nuestra entrevista con el titular de ATE Nacional, Julio Fuentes, que ya está con nosotros, para ver qué es este ajuste para los empleados públicos nacionales. Bueno, como adelantamos, estamos con Julio Fuentes, que es secretario nacional de ATE, que agrupa a los empleados públicos nacionales. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos el programa del 2012 y lamentablemente tenemos que hablar del tema ajuste porque se conoció con fecha 30 de diciembre, fue publicado en los primeros días de este año en el Boletín Oficial, un decreto de necesidad de urgencia de la presidenta, es anterior a la operación, donde claramente dice hay que limitar el alcance, eso son textual la palabra, de toda una serie de rubros salariales que están recibiendo los empleados públicos nacionales, instituciones de seguridad social, es decir, empresas públicas, no solamente el sector público administrativo, ministerio, sino todo lo que tiene que ver con el sector público nacional. ¿Por qué no nos explica esta medida y qué es lo que van a hacer ustedes? Porque en principio sabemos que están en desacuerdo con ella. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, sumarme a los deseos de que, bueno, de una pronta recuperación de la señora presidenta, que, bueno, ha tenido una intervención quirúrgica, la que todos conocemos. En lo que respecta al decreto, bueno, que sí abarca el conjunto de los trabajadores del Estado Nacional, incluido las Fuerzas Armadas. Personal civil de las Fuerzas Armadas. Sí, lo que esto se trata, en términos sindicales, se trata de la decisión unilateral del empleador de revisar cuestiones salariales vinculadas a acuerdos de parte o convenio colectivo propio. Es decir, no hay ningún pago extraordinario que haga el Estado que no sea eso, que no sea un acuerdo hecho en una mesa paritaria o en otras mesas bajo muchas veces el Ministerio de Trabajo. O sea, negociaciones entre las partes. Son negociaciones entre partes, es decir, entonces, si hay una negociación entre partes, después eso se puede efectivizar a través de la convención colectiva o a través de una norma producida por el Poder Ejecutivo, ¿no? Un decreto, una resolución. Entonces, sí, son todos acuerdos de parte, es decir, que lo que hay ahora es un decreto que dice unilateralmente el empleador va a revisar esos acuerdos
que han sido firmados entre las partes. ¿Ahora eso es legal? No, eso no es legal y además Es un DNU, Claro. es más que un decreto, porque un DNU tiene fuerza de ley. Fuerza de ley. Entonces, es decir, esto es lo primero que nosotros queremos aclarar. Es decir, cualquier cuestión vinculada a revisión de acuerdos de parte, tienen que ser las partes las que se junten a poder discutirlo. Eso sería respetar la legislación vigente, los acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado. Es decir, el régimen del empleo público se rige por convenciones colectivas de trabajo, es decir, por acuerdos paritarios. Bueno, entonces, es decir, no se trata de pagos extraordinarios, porque eso es lo que por ahí se plantea como una cosa extraordinaria, se trata de pagos habituales y permanentes. Regulares. Claro, pagos regulares, por más que sean anuales. El aguinaldo es un pago anual que se divide en dos partes, pero no por eso deja de ser habitual y permanente. No solo se trata de los pagos mensuales. Claro. Entonces, es decir, hay, por ejemplo, adicionales que no se han abonado en el mes de diciembre, adicionales anuales que se pagaban en algunos organismos que no se han efectivizado. Bueno, estamos en conciliación obligatoria, como en el caso del INTI, por ejemplo. O CONEA u otros sectores. Es decir, estamos en conflicto por esos sectores puntuales donde no se ha hecho efectivo esto. Y esos son acuerdos de parte. Es decir, entonces lo que nosotros estamos planteando, es decir, nuestro alerta es, en primer lugar, porque dicho en un dicho bien popular, el que se comió con leche ve una vaca y llora. Y los empleados públicos la verdad que hemos padecido. Entonces la palabra ajuste, revisión nunca va a ser para aumentarnos. Por lo menos la experiencia... Le digo que en el campo privado tampoco. Cuando alguien dice revisa, es para abajo. Cada vez que lo llaman en la empresa y le dicen, Ismael y yo tenemos muchos años en empresas privadas. Cada vez que lo llaman y le dicen, mire, vamos a hacer una reorganización, vamos a juntar dos áreas. No es una promoción. No es un aumento. Olvídese, hay 20 que salen por otra puerta.